Iniciado la grabación. Perfecto. Yo estoy tratando de aplicarle una cortina. ¿Se escucha algo, Así no? pues. Sí, ¿Sí, en serio? pero parece que no, era como el despacito. inicio de la grabación nomás. En la otra grabación decía ¿Y auxilio, música se ayúdenme. escucha o no? ¿Ah? ¿Y música se escucha? No, No, tampoco me resultó. no, Oye. Puta, la lecera. para la otra. Trato de colocar una cortina y no hay caso. No hay caso. Sí. Bueno, entonces, en nuestra conversación de hoy día, en este proto podcast, estamos buscando la justificación, el simiente de Filosofía en la Frontera. Invitamos a Jacqueline Landa Dubó, quien es profesora de filosofía, formada en la Universidad de Concepción y que ha hecho clases en colegios, liceos y educación superior, universidades, en Temuco fundamentalmente. Sí. Victoria, parece que también fuiste una vez, ¿no? No, era la sede del Arturo Prat en ese tiempo, pero que acá en Temuco. Ah, pero en Temuco, ya. Sí, sí, en Y Temuco. bueno, de amplio despliegue acá en la ciudad de Temuco y por concomitancia en la región. Y bueno, tenemos una misión un poco singular esta vez. Ya lo hicimos introductorio con el Pepe el domingo pasado, que es ¿por qué no filosofía en la frontera? Cuestión que, claro que es polisémica, depende de dónde vaya la coma, depende si hay un espacio entre el por y el qué, si es por qué juntito pero con la tilde de pregunta, pero de alguna manera en la búsqueda del negativo, ¿no? Bajo el entendido de que todo antagónico igual afirma la tesis. Obviamente para nosotros es súper difícil ser abogado del diablo, digamos, con respecto a la filosofía, porque siempre estamos tratando de afirmarla en la región y decir que es importante, pero vale la pena, precisamente por el ejercicio de la labor crítica, preguntarse también de que quizás no es necesaria la filosofía en la frontera. Entonces, un poco nos toca hacer ese ejercicio. Y con el Pepe, solo para introducir, repasábamos un poco, bueno, está la Universidad de Concepción, está la planta de celulosa Mininco, por el otro lado está la Universidad Austral y está la planta de celulosa de Arauco, y entre medio está la frontera, digamos. Entonces, claro, como no hay un modelo de desarrollo propio, no hay una cultura aquilatada, capaz que la filosofía se desvanece. Hace falta un mito, decía el Pepe, o hace falta una metafísica regional, digamos. ¿Qué consideras tú al respecto? ¿Por qué no filosofía en la frontera? Mira, la verdad es que yo lo pienso, lo sigo pensando, y hay una suma de variables bastante interesantes, políticas, económicas, sociales. Bueno, Pepe trabajaba la idea de lo joven que es Temuco, y obviamente que tiene absolutamente la razón. Hay una poca tradición universitaria que le da ese tinte a Concepción, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es una ciudad, cuando nosotros estudiábamos, y espero que eso siga conservando, de una tradición reflexiva, profunda. Uno se sentía orgullosa de esa profundidad, de esa reflexión. Uno se creía la muerte cuando estudiaba filosofía, y que pertenecía a la Universidad de Concepción, por supuesto. Y llega, digamos, con ese espíritu acá a Temuco, y te das cuenta que no hay ese afán, no es ese el punto, no es ese el objetivo. Y te empieza de repente incluso a ganar la máquina un poco, y en el cuestionarte de ¿qué es lo que pasa acá en Temuco entonces? Dice uno, ¿ya? Y eso que Concepción está muy lejos de Santiago, que donde se supone que está la creme de la creme, de donde procedes tú, y que ahí sí hay una profunda reflexión y una preocupación por lo humanista en realidad. Yo veo a Temuco como una ciudad preocupada de lo económico, preocupada de la agricultura, una ciudad joven, como decía Pepe, que se está iniciando, y además invadida, como todo el país, Vicente, por lo pragmático, es decir, que es aquello que me es útil para surgir en la vida en un modelo capitalista, obviamente, donde la filosofía no cabe.
no entra a tener ninguna función práctica que me vaya a conducir al logro de una meta, y lo digo de la perspectiva liceana. El chico y de colegio, porque yo hago clases también en colegios particulares, no ve a la filosofía como una necesidad, ¿ya? No le da el quilataje, llegan a tercero medio obsesionados por la PAES, ellos creen que la filosofía no entra en la PAES de ninguna manera, comprensión lectora no cree en ello. Por lo tanto, resulta ser prácticamente, y disculpa que sea tan literal, un obstáculo en su proceso nomás, un ramo que hay que pasar, pero no les da el oficio de practicar la reflexión. Tú les pides analizar y estamos mal hasta en eso, po. O sea, el chico hoy en día de tercero o cuarto medio, el concepto análisis lo asume como descripción. Y entonces no hay una profundización, les da lata hablar de los temas de metafísica, como que no llegamos, no alcanzamos, lo encuentran así como, insisto en la palabra, inútil y poco serio. Hay chicos, sí, pero muy contados con los dedos en las manos, y de una, no de las dos, que les gustaría, pero tampoco lo ven como práctico, porque ellos, ¿qué están haciendo? Preparándose para la vida universitaria o de estudios superiores. Y la línea filosófica no va, entonces no encaja en esta nueva situación. Ahora, desde la perspectiva universitaria, a mí te lo mencionaba yo, a mí me pareció súper interesante cuando me invitaron, me quedé muy halagada y sorprendida cuando hace 4 o 5 años atrás me invitaron a participar, a armar la carrera de filosofía en la Católica. Oh, yo me creí la muerte, así me van a preguntar a mí, dije yo, magnánimo. Y más que eso, me pareció espectacular que armaran la carrera de filosofía acá en Temuco. Yo dije, este es un peldaño, pero fabuloso, fundamental, de aquí vamos a despegar como avión. Yo veo a Temuco entonces a partir de aquello como una ciudad que van a haber simposios, que los hay, Vicente, ¿eh? Pero nadie se entera, nadie sabe, nadie participa. En ese caso, Fernando Fica vive armando cosas, pero tampoco prenden. Pero por lo menos ya la Católica dio un paso porque implementó la licenciatura, y hay chicos interesados en la licenciatura, que es estudiar una carrera, pero no para necesariamente ir a hacer clases, ¿ya? Se proyecta como una carrera en que el día de mañana estos chicos van a ir a apoyar empresas, van a ir a meterse en la vida política, dando una nueva visión, una nueva perspectiva, que es un proyecto hermoso, hermoso, y que los chicos que van a salir este otro año, ninguno quiere seguir la línea pedagógica, ellos no quieren hacer clases, ellos quieren hacer filosofía, ¿ya? Entonces, no es una línea de que yo quiero ser profe, sino que yo quiero hacer un poco de filosofía. Y por último, y en este sentido lo voy a hacer réclame también, voy a hacer un poco de mostrario, en la carrera de licenciatura en filosofía, hay un ramo que yo nunca lo pasé, no sé tú, Vicente, que más encima lo estoy dictando yo patuamente, que es filosofía latinoamericana, ¿ya? Y cuando hablábamos de por qué no, yo hice el switch inmediatamente, conecté cable y dije, claro, ¿por dónde viene la cosa? Viene por muy atrasado todo este proceso de colonización, ¿no es cierto?, de emancipación, de ontología, de historicismo, que son las 3 líneas que trabaja, digamos, la filosofía latinoamericana, y que costó mucho, digamos, separarse, independizarse de todo lo que eran los clásicos, ¿no es cierto? Porque aquí llegó el escolasticismo, ¿no es cierto?, con la filosofía moderna, Descartes y todo lo demás, sobre todo el escolasticismo, y el pensador latinoamericano le costó mucho independizarse, separar aguas, ¿no es cierto? Y en ese sentido, lo que ha estado haciendo la filosofía latinoamericana es, interesantemente, rescatar las raíces de todo el pensamiento genuino originario, para poder desde allí encontrarnos, identificarnos quiénes somos nosotros, el famoso nosotros latinoamericano, que es muy distinto al yo cartesiano, ¿ya? Y desde ahí, bueno, tenemos muchos filósofos desde México para abajo, ¿no es cierto? México, Argentina, incluso Perú,
bien interesante es que le empezaron a dar esa nueva imagen, porque hay una nueva pregunta, no preguntas, las preguntas son las mismas, dicen por ahí, que somos copiones con las preguntas, pero una nueva identidad al pensamiento latinoamericano. Y por supuesto chileno. Nosotros tenemos varios chilenos ahí, pesos pesados, el año pasado murió Autoretti, bien interesante y bien importante, y que se esté estudiando, quiere decir que podemos rescatar, pues. Quiere decir que podemos reflotar o hacer notar por lo menos los pensadores chilenos. Y por qué no, en el fondo, Vicente, es como recuperar o adquirir dignidad y creernos el cuento, dicho de una manera súper coloquial, de que sí podemos hacer filosofía. Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que el paso número uno es creernos que somos capaces, darnos la prestancia y la importancia que nosotros tenemos, y sobre todo el rescate, insisto, el rescate del pensamiento, digamos, en el caso de nosotros, mapuche, un pensamiento profundo, un pensamiento súper interesante. Tú conoces mucho de aquello, y que se trasluce definitivamente un pensamiento metafísico, ontológico, y que sería muy interesante, y de hecho lo hacen, rescatarlo y crear una filosofía desde acá. Pero como la pregunta es al revés, ¿por qué no? Porque no nos creemos, po. Porque no le damos el lugar, no le damos el espacio, porque uno dice, oye, yo pienso que, ¿de dónde usted? ¿De dónde? ¿De dónde? Incluso uno, a mí, de las pocas veces, casi ninguna, que me han dicho, usted es filósofa, yo le digo, por favor, me faltarían como 1000 años más de estudio y estaríamos entrando a pensarlo. No es así. Pero hay pensadores que se dieron ese lujo, y cabezones, y con sus propias teorías y con sus propias ideas, y con unas vetas bien interesantes, que sí se puede. Pero claro, ¿qué le pasa a Temuco? Que está lejos de Santiago, está lejos de Concepción, y Valdivia no es como tan referente de nosotros tampoco, porque la mayoría de nosotros llegó de Concepción o de Santiago, pero le falta esa. Yo tampoco veo en educación, Vicente, preocupación en las universidades, tampoco veo esa línea. Imagínate que hay muchas universidades que no tienen el ramo de ética profesional, por ejemplo, que uno dice, qué atroz, qué espanto que no tengan. Y yo insisto, ahora, y sorprendentemente y positivamente, está viniendo la beta. La Universidad Mayor, por ejemplo, viene con una carga filosófica que impresiona, uno dice, wow, pero en el sentido de la ética profesional les va a poner a todas las carreras. Y como te digo, la Católica igual, la Católica está metiendo un programa potente de ramos de electivo que tienen que ver con filosofía. Hay como 12 ramos que tienen que ver con filosofía que los chicos pueden elegir, entre otros muchos, la aventura del pensamiento y otras temáticas más, que en vez de por qué no, yo le abriría la puerta del por qué sí. Yo creo que por ahí podría ser. Bueno, y siempre, pues, Vicente, ¿dónde vamos a reflexionar? ¿Dónde va a partir la cosa? En la universidad, pues. Si no, ¿dónde? Yo al Ministerio de Educación no le Ahí, veo mucha cosa, ¿eh? Yo le veo una mira, declaración bonita. ahí quería llegar porque, bueno, obviamente tu intervención abre un racimo enorme, pero a mí me llama mucho la atención que la Católica, que uno podría decir una universidad escolástica por presencia, es muy vanguardista. La Católica de Temuco me refiero, porque es la primera en tocar interculturalidad en carreras, ¿no es cierto? Ahí hay carreras interculturales, son los primeros magíster y doctorado. Estamos hablando, no sé, yo al final hice magíster en historia en la Chile, pero ya en ese entonces lo daban, o sea, estamos hablando del 2003 más o menos. 2003, 2004, ya daban el magíster, el doctorado en interculturalidad en la Católica de Temuco. Y llama la atención, pues, porque no es una universidad del Estado, debiese estar más alejada y más lenta, digamos,
de los procesos de reconocimiento, y sin embargo es más vanguardista, ¿no? Y ahora está con filosofía hace unos 3 años, yo creo, ¿no? Sí, tal cual. Eh, claro, bueno, con la previa correspondiente, ¿no es cierto? Para fijar bien la epistémica, deben haber estado hace unos 5 años, seguramente, con los Claro, preliminares y todo, con total apertura hace 3, 4 años, y es bien vanguardista, ¿no? sí, Entonces me llama la atención. Al igual que tanto los formados en la Universidad de Concepción como en la Universidad Austral dan cuenta de ese espíritu de ambas ciudades, o sea, ambas ciudades se plantean, oye, nosotros vamos a ser capital, hasta Valdivia, hay una canción que dice Valdivia capital, ¿no? En la historia, sobre todo en el siglo XIX, efectivamente Concepción casi es capital de Chile, y en la región no, eso llama la atención, o sea, hay poco amor propio en esta región. Por ejemplo, la capital del reino, que a veces se le dice Santiago, no sé, en términos historiográficos, la capital del reino iba a ser la imperial, sí, pues, que es la actual Carahue, ¿no? mira, En consecuencia, era epicéntrica tanto en la mirada española como en la mirada mapuche precolombina incluso, y sin embargo, como que hay poco amor propio, ¿no? Entonces, en base a eso, bueno, todavía son más las décadas en lo jurídico administrativo que a esta zona se le dice la frontera, pero claro. desde el año 82, 83 se le puso Araucanía. ¿Por qué crees tú que no ha pegado el concepto de Araucanía, o quizás sí ha pegado? No lo sé, lo pongo en duda. Eh, a propósito, insisto harto en la duda porque eso es ser crítico, ¿no? Eso es ejercer discernimiento, poner en juicio, cuestionar. Que acá en la región se piensa que criticar es descalificar, y cuando un Sí, pues, profesional es bueno para descalificar o es bueno para hacer sarcasmo, dicen, uy, qué inteligente, que este compadre es más inteligente que el resto, y son actos súper pueriles, súper banales, digamos, o sea, poner en crítica, cuestionamiento, es dudar incluso hasta del cuestionamiento mismo. Entonces, para no irme por el carril, digamos, no sé, Araucanía, ¿a ti te parece un nombre que está siendo pertinente, ha logrado cuajar? pero es que mira, me hace, como dicen los ciúticos, me hace ruido toda esta situación mapuche genuina, donde, por ejemplo, nadie le preguntó al mapuche cómo se escribía, pero los diccionarios mapuche lo hicieron los wincas, todavía están molestos porque no lo hizo un mapuche, todo lo que el mapuzungún escrito. Entonces, a mí me sigue pareciendo artificial esto de Araucanía por frase cliché, por palabra, pero una cosa bien interesante, como yo llegué hace muchos muchos años atrás, y a nivel de adolescentes, de chicos con los que trabajaba uno, ellos se avergonzaban de ser mapuche. Se avergonzaban de ser mapuche. Él era una persona retraída, te miraba así con esa mirada de desconfianza con respecto al Winca, ¿no es cierto? Y insisto, tener apellidos mapuche era feo, ¿no es cierto?, denostaba, qué sé yo. Entonces, yo lo veo que hace muy pocos años que se está tomando esta actitud, digamos, de que sí, soy mapuche, soy una persona respetable, honorable, mi tradición, mis costumbres, se han empoderado los chicos, se han empoderado las personas y te empiezan a corregir, no, eso no corresponde, eso está mal dicho, esto está mal hecho. Uno dice quién habla mapuche y ahora sacan la voz algunos chicos. Entonces, yo creo que para el resto, sí, esta palabra, digamos, araucanía, araucanos, como que todavía no aprenden el sentido porque no le ven el real significado a la cultura mapuche y lo rico que sería rescatarle y que realmente nos sintiéramos como parte de ellos, po. Entonces, como, no sé, como que le pusieron eso porque se escuchaba bonito y no, yo pienso que no ha pegado nomás, po, no, por esa situación que yo te estoy diciendo. Pero Ha, ha- ha habido, es la ha habido un región. esfuerzo, si no,
Había un Sí, esfuerzo, sí, sí, pues, porque de hecho una alternativa que probablemente genera mucho consenso en el desarrollo es el turismo. Y sí, efectivamente las marcas territoriales son un aliciente, una palanca muy importante para la atracción turística del visitante, etcétera. Sin ir más lejos, la marca Perú o la marca Patagonia son ya, marcas que universalizan países, territorios enteros y vuelven muy diligente, digamos, las submarcas, la gastronomía, el encadenamiento productivo, etcétera. Pueden ser muy efectivas tener una marca y un símbolo por todos agitados, que todos se reconozcan en aquello. Y han claro. invertido en el concepto Araucanía, pero no cuaja. Ahora, claro, por un lado los mapuches se autodenominan mapuches, no se autodenominan araucanos, Araucano. Por eso te digo pero yo. por otro lado, efectivamente, la araucana es una universalización temprana de estos lares, digamos. Sin ir más lejos, aparece en el Quijote, por ejemplo, es mencionada cuando el protagonista eh, hace mención, valga la redundancia, a las obras caballerescas más famosas, y él, una de las que menciona universales es la Araucana, de Alonso de Ercilla. Entonces, eh, capaz que se le puso por ese factor, digamos. Eh, Sin ir más lejos, la Araucana hablaban del Senado mapuche, literal, Claro, ¿no? sí, pues, Y en mi época, ya. yo hice la básica en dictadura. La araucana se estudiaba en historia, fíjate, no estaba en lenguaje, estaba en historia, ¿ya? Y ahora yo me he dado cuenta que la araucana se le enseña más a los niños en el ramo de lenguaje, ¿no? Bueno, Entonces, a propósito de Heródoto y Homero, ¿no? Donde termina claro. la literatura y comienza la historia. Es un tema seguramente a tratar. En tus clases de filosofía latinoamericana, traigo a mi mente Buscovich, el Salvador Díez, que, entre paréntesis, la licenciatura en filosofía en la Chile no pesca en la filosofía latinoamericana, ¿eh? Lo que hace es que la licenciatura en la Chile es tan flexible que yo tomé mucho ramo en antropología. Por eso Claro. estudié con el Rolf Fester, con el Salvador Díez, filosofía latinoamericana, de hecho que él hacía un curso de eso. ¿A ti te ha salido algún concepto del todo inclusivo, integrador para nominar a esta región? Mm, mm. ¿Tú has No, detectado? no, no, no me he podido identificar porque, como te digo yo, los filósofos chilenos, digamos el de más al sur, por decirlo de alguna manera, es Enrique Molina. Entonces, Mm. como que no hay una alusión específica, especial, que yo haya podido detectar en este minuto. Me falta por leer muchísimo, ¿ah? Porque hay harta productividad, hay harto libro, hay harta cosa, pero dentro de lo que yo he podido escarbar, no hay alusión así como a una identidad, a ver esa beta. Puede ser dentro de la línea del historicismo, que podría ser de la implicancia, porque se habla mucho de rescatar precisamente, de rescatar y recolectar, pero que lo hayan rescatado y recolectado, estamos con la intención, o sea, perdón, están con la intención. Y por eso yo veo, como tú bien lo dices, la católica como que en ese sentido va por esa línea. Sería interesante con esta nueva carrera y con nuestras nuevas, porque los chicos están haciendo tesis, voy a ver, pero ese es el problema, los chicos están haciendo tesis, pero la están haciendo sobre Kant, la están haciendo sobre Heidegger, y cuesta que se enchufen también, porque, claro, porque... ¿Y por qué? Porque también este ramo va en el cuarto año ya, pues en el último, entonces ya están encandilados con todo lo que es el europeo, ¿no es cierto? Y ya se enamoraron de esas líneas y ya también se deja entrever que eso es filosofía. Entonces, a mí me toma la misión, digamos, de empezar desde las bases, qué se entiende por filosofía y por qué Europa sí, nosotros no, pues, ¿me entiendes? Entonces, así como dices tú, ¿por qué no pesca, digamos,
Araucanía, ¿por qué no pesca la filosofía latinoamericana con la veneración que se le hace al europeo? Pero como te digo, yo no he divisado ese rescate, porque pucha que sería interesante, pues si el pensamiento, digamos, mapuche es profundo, pues. Tiene una cosmovisión espectacular. Oye, nada envidiable absolutamente a nadie, se posiciona en forma súper interesante. Y qué es lo que en el fondo uno dice, oh, el tren, kai, por ejemplo. Ah, la serpiente, claro que. Oye, pero hay todo un relato profundo de lo que significa, de lo que vas contando y de todo ese tipo de cosas. Ahora, Claro. Y además sigue en ese apareciendo, ¿no? Imagínate el volcán Villarrica hoy día mismo está ahí tectónico, telúrico, evidentemente. claro, oye, y ni hablar para ser súper, digamos, vanguardista, contemporáneo, no sé, el pensamiento ecologista que tiene el mapuche, ni hablar, pues si hay un respeto por la naturaleza, la machi, digamos, cuando entra al bosque o entra a un territorio y va a sacar algo, le pide permiso al bosque para poder sacar una hierba, pues. Y agradece y todo lo que recibe lo devuelve, entonces hay todo un pensamiento mítico de una unión. Por eso que era súper interesante esta división que se hace, porque el europeo es yo, ya, y el latinoamericano somos nosotros, porque somos todo uno. Entonces, Claro, te fijáis que es es distinta más gregario. claro, claro. Cuando tú decías la araucana de Alonso Ercilla, me acordaba porque nosotros nos hicieron memorizarnos los capítulos, cuando decía, no ha sido por rey jamás regido, ni extranjero de dominio sometido. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen otra idea, y otra concepción, otro concepto. Entonces, lo interesante, por ejemplo, de ese rescate que hablas tú, es lo que se está haciendo en los liceos municipales, que se le enseña Mapuzungún a los niños, desde básica. Y nosotros en el Liceo Gabriela Mistral fuimos súper vanguardistas. En el ramo de filosofía vamos a pasar el reclamo inmediatamente, porque llegó una macha a ser educadora intercultural y la invitamos a hacer en media, en enseñanza media. Y ahí yo tuve la oportunidad de trabajar, de escuchar muy de cerca todo lo que esta Machi quería transmitirle a los estudiantes. Nosotros tenemos igual que el liceo de hombres, el Pablo Neruda, tenemos alta población, obviamente mapuche, y ella entonces lo que quiere es precisamente lo que quieren todos, es hacer un rescate de la cultura para que no se pierda. ¿Ya? Entonces, no solamente el Mapuzungún, sino que las costumbres, las ideas, los pensamientos genuinos, originarios de lo que significa cada una de las cosas, po. Los conceptos que tienen ellos, que son mucho más ricos, más variados, que a mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, de la lluvia, ¿no es cierto? Ellos tienen distintos tipos de lluvia, po. No es cualquier cosa, por darte un ejemplo súper trivial, pero el concepto de muerte, qué es lo que hay después de la muerte, es interesantísimo, de lo que para ellos significa el alma y todo eso, la energía. No sé si obviamente que te ha tocado estar en un guillatumbo, que es impresionante. La vibración del toque de la machi y los caballos trotando alrededor, que Claro. realmente es El, sobrecogedor, claro. el Elugún literalmente traslada, ¿no? Hay Sí, una alegoría muy potente de viaje, ¿no? De cómo te posiciona como en otra dimensión, entonces se entra Guillatún, se sale Guillatún, el Guillatún tiene que abrirse y tiene que cerrarse, o sea, todo el protocolo da cuenta de una alegoría potentísima. Estaba pensando, me había quedado en esto del amor propio, sabes que una vez estaba debatiendo en una radio, en Angol creo, y yo dije, ¿y por qué no vamos a hacer como Suiza? ¿Ya? Claro, cuando yo estuve en Suiza, Zúrich, que es donde más rato estuve como un mes más o menos en Suiza, y lo encontraba muy parecido al clima de acá, ¿me entendí? Entonces yo me refería a eso, ¿no? Bueno, y se produjeron algunas risas. La risa de Vela que no te creía el cuento, ¿no es cierto? Y claro, después empezaron a decir, bueno, ¿y por qué no? Si acá hay tantas microempresas, en Suiza hay muchas microempresas, hay cooperativas, pero también hay
microempresas de empresitas familiares o de amigos, está lleno, está lleno. Nosotros también, claro, es una microempresa de subsistencia, pero si le agregarais valor, ¿no es cierto? Si fuera obra de emprendimiento y creatividad y no solo de subsistencia, si hubiera, digamos, los apalancamientos necesarios de crédito blando, etcétera, marcos de apoyo, ecosistemas, podríamos dar un salto adelante, ¿por qué no? Y ahora pensando en la necesidad de una pulsión, claro, Suiza antes había un pedacito que era de Francia, había un pedacito que era de Prusia, había un pedacito que era de Italia, y con Helvetia, ¿no es cierto? El mito original de Helvética, la diosa, ¿no es cierto? La diosa razón, en algún momento dijeron incluso los franceses, yo creo que hacía algo de alusión a eso. Se reúnen en una confederación, ¿no es cierto? Un país plurilingüístico, se Claro. habla por lo menos, por la base, 3 idiomas, y además el inglés y además el español, son muy estudiosos de los lenguajes los suizos, o sea, todos hablan italiano, francés y alemán, pero además estudian otras lenguas también. ¿Y por qué no podríamos hacer algo así, digamos? Nosotros todavía tenemos zorritos, nosotros todavía tenemos pajaritos, tenemos honguitos, cuestiones que en Europa Central desaparecieron con la Revolución Industrial Primera, o sea, siglo XVIII. Nosotros tenemos todo eso, tenemos esa potencia. Entonces, podríamos decir, ¿por qué no filosofía en la frontera? ¿No es cierto? Sí, Para pues, decir que ¿por qué no? sí, digamos. Sí, pues, exactamente. Pues. ¿Cuáles son los componentes que se deben dar para que efectivamente se produzca ese fenómeno? ¿Te fijas? Claro, como tú lo ves, de por qué no, como decías tú, la coma, la vamos a correr para allá. Claro, hay variables que no te dejan, pero yo creo que está la materia prima, como en el fondo estamos hablando, está ahí, está latente, es cosa que se vea. Y me hace recordar lo que se pensaba, tú sos más cabro, pero hay una época en que se habló del apagón cultural, no sé si te acordáis, Vicente, no. Se hablaba del apagón cultural, los 80, los 90. Y se pensaba que los cabros eran tontos, ¿eh? Eran tarados. Y de repente vino la revolución pingüina, la primera revolución pingüina, 2006, 2004. Oye, Claro, claro, y tú te ponías, y los cabros del Instituto Nacional, bueno, todo un análisis que no lo vamos a hacer hoy día, y los cabros se ponían a hablar y hablaban de sus planteamientos y hablaban con unas premisas y te dan unos argumentos, oye, de un silogismo pero salvaje, que hasta los políticos quedaban así como, ¿cómo le contradigo a este cabro? Entonces, yo trasladando esa idea para acá, yo creo que la cosa está ahí, ¿eh? Yo creo que está ahí. Yo creo que no, como dijiste tú antes, no nos creemos el cuento nomás, po. Y si no nos creemos el cuento, ha impedido que se hagan ese tipo de cosas. Pues dice, ay, ¿para qué vamos a hacer un congreso de filosofía si no va a venir nadie? ¿Para qué no? Si no? Entonces, y eso nos va un poco como limitando en ese sentido. Imagínate que yo insisto, en la de Conce nunca se hizo filosofía latinoamericana, poco más no existe, no existía. No, y ya en ese tiempo había la Universidad de Concepción, se llama el tremendo monumento ahí de Enrique Molina Garmendia, y no se estudiaba Enrique Molina, ¿no? O sea, tú vienes a reflexionar a posteriori de que debería haber un curso de Enrique Molina, un semestre, un año de Enrique Molina. ¿Por qué? Porque no en realidad de haber sido un pensador. ¿Ah? Y el tipo tiene libros y tiene líneas de estudio, y te fijas, entonces es un buen factor el que dices tú, creerse el cuento, creerse el cuento de que somos capaces, de que hay esta universidad. Pues. Y me llama la atención la Universidad de la Frontera, la UFRO. La UFRO no tiene esa beta. No, yo no le conozco la beta, digamos, filosófica, de congresos, de querer instaurar, a lo mejor no la carrera, pero a lo mejor, ya que es universidad, incentivar el pensamiento crítico, ya, pongámosle ese título. ¿Te fijas? Entonces, como que no sé, como que
que falta el sentido de la gran declaración del Ministerio de Educación, pues, Vicente, crear gente, personas, individuos críticos reflexivos. Pero ¿qué hace la sociedad para ayudarnos? Po? O sea, es declarativo. Igual Claro. uno lee los libros del Mineduc hace décadas ya que habla del espíritu crítico, pero eso implica una praxis, unos compromisos, un encadenamiento de ejecutividad de aquello que no se ven. Ahora, igual en la UFRO, yo estoy bien esperanzado, el Instituto de Estudios Indígenas tiene muy buena gente trabajando ahora, por lo menos hace uno o 2 años. De hecho, yo espero invitar a algunos porque ahí hay unos próceres, unos peñis próceres que son muy capos, pero efectivamente está el cultrún en el símbolo de la UFRO, pero uno no ve, digamos, la pertinencia, el faro, digamos, de pertinencia cultural ahí, y contrario sensu, en la Universidad Católica de Temuco está la primera carrera con interculturalidad, ahora está filosofía. En la mayor, en la Santo Tomás, por ejemplo, en la Santo Tomás están todas las carreras, hasta los CFT con ética profesional. Igual. Claro, es un concepto más norteamericano que europeo, en el sentido de que es un concepto de ética más heterónomo, pero Claro. igual, pues. Sí, Todas las carreras están con ética profesional y las que no tienen ética en salud, claro. ¿cachai? Es Bioética, relevante, claro. claro. Sí, claro. Es relevante que así lo pongan como impronta, como premisa. Entonces, igual, como tú dices, la esperanza siempre habita la belleza y acá hay harta belleza en la región, ¿no? O sea, el Ñelol es espectacular, ¿no es cierto? La cordillera Nahuelbuta, Sí. por solo mencionar algunos temas, la costa, en fin, hay varios epicentros de belleza que son deslumbrantes. Sí. Oye, Jackie, yo te quería pedir unas palabras de corolario, también por tu experiencia, que es muy, muy interesante, de autovalencia. Estoy pensando que también uno lo observa en la región. Por ejemplo, en su momento el Colegio Centenario decide, bueno, nosotros lo vamos a sacar adelante, los profes, los apoderados, y echémosle para adelante, y lo reposicionaron en primera línea. Y así uno también ve hartas cosas así, desde experiencias muy, muy precarias y de subsistencia como los campamentos. O sea, ahora mucha gente sorprendida en Temuco, tanto campamento. Temuco siempre se ha parado a partir de campamentos desde que nació el fuerte. Si Pero es que esta ahora se ciudad era un ven, fuerte, pero es que ahora se ven claro. más cerca. O ahora se televisan, quizás se Claro, también, televisan, claro. porque nunca fue pensado como ciudad, o sea, había sido pensado como un fuerte y solita a través de campamentos. Entonces, la autovalencia también está presente. Claro. Quizás no una autovalencia con una autoconciencia de la autovalencia, pero un elemento presente. Entonces, te quería pedir si podía incorporar algo de esto en el corolario. Y bueno, agradecer, Miles, por tu gentileza de compartir tus pensamientos en esta conversación. Sí, no, pero sí, tienes toda la razón en ese sentido. La profundidad, la reflexión, el análisis, tiene que partir de nosotros, pues definitivamente yo, más que colorario, más que agradecerte esta iniciativa tuya, este movimiento súper interesante, súper moderno, vanguardista, y que es un inicio de que nosotros nos sentemos uno en Concepción salía a un café y te ponía a filosofar, pues. Aquí uno sale a un pub y se ponen a tomar nomás, pues, entonces no se conversa acá nada profundo. Entonces yo creo que esta iniciativa tuya es bien interesante porque hacer llegar a las demás personas que sí podemos reflexionar, que sí podemos hablar, cuestionarnos, preguntarnos, que la pregunta inicial, ¿por qué no filosofía? Es bastante interesante y que todos pongamos un granito de arena y que despierten. Sí, yo creo que lo único que falta es que despierten, no es que no esté, falta que le demos la importancia y que alguien diga, y se empiecen a
a levantar. Agradecerte la invitación, como decías tú, yo, agradecerte a ti esta instancia entretenida, como que estaba media nerviosa, dije yo, no se irá a poner muy profundo este Vicente. Así que eso nomás. Ya voy aquí. Ya, pues, Y un bueno, gustazo. ahí, Ojalá, ahí seguiremos estos caminares pues, y bueno, un veamos, abrazo. de repente nos podemos juntar todos los profes de filosofía en un teatro, armar un buen conversatorio Sí, filosófico. pues, A mí me llamaba harto la atención en pueblos, en comunas, que siempre hay profes o eruditos de su propia comuna que han hecho historia de su propia comuna, que han levantado reflexiones, que tienen círculos de poesía. Eso es muy interesante. Yo lo he visto en pueblos chiquitos, no sé, en Nehuentúe, por ejemplo, o el Círculo Juvencio Valle, Nueva Imperial. O sea, siempre hay espacios de cultura que por autopoiesis, digamos, se claro. instalan. Así que capaz Dijera que, Maturana, claro, claro. claro. Mira, imagínate, tremendo pensador del sur, como es Humberto Maturana, con Varela. ¿Quién hubiera pensado? Ahora hay una exposición del CiberSyn que estuvieron haciéndolo en el año 71, esta sala computacional que iba a democratizar la producción, el 5, con el Stafford Beer, que es uno de los padres de Silicon Valley, ¿no? Entonces, imagínate Humberto Maturana metido en todos los nervios de la vida social. Ahí hay tremendo pensador, Sí, ¿no? pues, sí, Así pues. que, Yo lo he trabajado con los cabros de cuarto y me quedan mirando así como, ¿por qué estamos viendo a Maturana en filosofía? claro, Pero y hombre, a Varela se le conoce más por la hija, es re claro, heavy, pues. que en todo caso es re bacán la Leonor Varela, ¿no? Sí, po, sí, po. Es súper clever, pero bueno, ¿por qué no en la onda de descentralización abrir Ágora también en, no sé, en, en Keule o Claro, en Calma? ¿Por sí, qué po, no? O sea, en el sí, fondo po, la siembra puede brotar por todos lados. por Querida, supuesto. grande abrazo, Panco Igualmente, pues un Panco. gustazo, Vicente, qué gusto conversar contigo, lo he pasado muy bien. Mm, Chao, chao, que estén bien. chao, Nos vemos. chao.